Bueno, gracias por venir primero, a venir a escuchar un poquito. Mi nombre es Luciano Cassini, yo soy traumatólogo y acá estamos con el doctor Pastén y con la gente de Hosperira para brindarle una charla bastante informal, para que ustedes me pregunten también lo que quieran saber y hablar un poquito de alguna de las patologías más prevalentes durante el trabajo, ¿no? Ya hablaremos un poquito de la columna vertebral, hablaremos un poquito de la cadera, hablaremos un poquito de la rodilla, las precauciones que uno tiene que tener y si tiene alguna de esas patologías, cómo podemos seguir afrontándola, ¿tá? Para poder seguir con el trabajo y con a veces con esta ley también de RT, que uno entra con una patología laboral y también piensa que la RT, yo creo que la RT es bueno tener RT, ¿tá? Algunos, hay que decir todo como es, por ahí uno se puede abusar de la RT porque la recuperación y uno quiere más y más y más, y hay otras veces que la RT tiene un protocolo de recuperación que es hasta ahí, ¿tá? Entonces a veces cuesta la relación de médico-paciente entender que son 10, 15, 20 sesiones de kinesiología y decimos, el paciente le dice al médico ¿por qué no más? O porque se siente un poco a veces desprotegido. Pero bueno, vamos a arrancar un poco primero con la columna, ¿tá? Que es el gran factor problema. Ahí les voy a hacer un dibujito, voy a pasar ahí. ¿Igual me escuchas sin micrófono? Sí. Bien. Una noción básica, la columna, si ustedes me miran a mí de perfil, cabeza, cervical, dorsal, lumbar, tiene unas curvaturas fisiológicas. Voy a hacer un dibujo esquemático para que más o menos todos vean. Cabeza, cervical, dorsal, lumbar y así graficamos el coxis, ¿no? Estas curvaturas que yo voy a nombrar ahora son curvaturas fisiológicas. ¿Qué quiere decir? Que son las curvaturas que nosotros tenemos cuando nacemos, ¿está? Y vamos desarrollando durante toda la vida. Columna cervical, esta curvatura se llama lordosis. ¿Están de acuerdo? Columna dorsal, esta curvatura se llama sifosis. Y esta curvatura, que esta es la que vamos a destacar, porque acá vienen los problemas, lumbar es lordosis. O sea que en la columna tenemos dos lordosis y una sifosis. ¿Estamos de acuerdo? De acá, sus exacerbaciones. De la que más voy a hablar es de esta, porque ahí viene la hernia de disco y el concepto. Antes de todo, son 5 lumbares. Eso para que se acuerden, 5 lumbares. Y entre cada lumbar y cada lumbar, imaginemos como si fuese, vamos a hablarlo de esta forma así, como si fuese un amortiguador entre hueso y hueso, hay un disco. ¿Están de acuerdo? Cualquier cosa me preguntan. Un disco. Este es el famoso disco intervertebral, ¿tá? Si yo dibujo un disco acá, uno de estos amortiguadores que le digo que va entre vértebra y vértebra, nosotros cuando pasamos los 30 años, estos discos son ricos en agua adentro. Entonces tienen su material tensoactivo que los mantiene. Cuando uno pasa la edad 30 y pico, 38, 40 y después de los 40, empieza la deshidratación de esos discos. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno entiende que tiene una hernia porque puede hacer un mal esfuerzo. Generalmente, las hernias no son por malos esfuerzos, sino por desgastes de estos discos, ¿estamos de acuerdo? Que van perdiendo su forma. Vamos a borrar un poquito. Que van perdiendo su forma y por ende pierden esa forma y hacen un abombamiento. Si uno se hace una resonancia magnética, si yo hago una resonancia magnética a cualquiera de los que está acá, va a salir que en la lumbar 5 y en la sacra 1 hay un abombamiento difuso en el disco que compromete la raíz nerviosa. Es un choclito así que leemos todo, pero que esto es lo que molesta. Y que después, con las exacerbaciones de las posturas, ¿tá? Por eso nosotros, ahora les voy a decir, y hacemos tanto hincapié en trabajar con fajas, trabajar con banda de protección, ¿tá? Sobre todo ustedes
lo que está vinculado a esto, o como, por qué uno se pregunta por qué los barrenderos barren así, de frente. Porque si vos estás barriendo todo el tiempo así, mañana estás en cama. ¿Entendés? Entonces, cuando esto pasa, este disco se abomba, disminuye el espacio intervertebral. ¿Cómo se vieron las masitas? ¿Vieron esas masitas que uno las aprieta y sale para el costado? Pasa lo mismo. Se rompe esto, se destruye y ahí viene la hernia. O sea que no es una hernia de disco, uno no va a agarrar un cajón y va a decir, ¡ah, me hernié! O sea que la hernia de disco viene de una larga data donde hay un proceso degenerativo, sobre todo si hay artrosis. Entonces ahí entramos a jugar con un montón de cosas. Viene a mi consultorio y me dice, doctor, estoy un poco excedido de peso. ¿Cuánto tiene que pesar? Ahí 70, estoy pesando 106. Chao. Entonces, así, sobre el disco. Bueno, tenés que bajar de peso. A mí un poco me odian los neurocirujanos porque los neurocirujanos, cuando ven esto, los quieren operar. ¿Tá? Y a veces, como son hernias o deshidrataciones que se exacerban con la postura, ¿vieron las chicas que tienen mucha cola así, por ejemplo? Eso se llama hiperlordosis lumbar. Generalmente son flaquitas, pero el día de mañana, cuando tengan un hijo o tengan más kilos encima, van a sufrir esto. ¿Tá? Entonces, durante el momento de la patología, que no es sintomática, ¿qué le digo yo? Tenés que refortalecer masa muscular inferior, cuádriceps, para sacarle un poco de retroversión a la pelvis y hacer esto indirectamente. ¿Me siguen? Sí. Entonces, también un arma de fuego que para mí es mi caballito de batalla y yo voy, es que generalmente todo este tipo de gente con esas exacerbaciones de la columna pisan mal. Entonces eso es fundamental también tener en cuenta y yo los mando a hacer plantillas. Y si ustedes me preguntan en mi consultorio cuántas hernias de disco hice operar, en 12 años debo haber mandado a operar, porque yo no opero columna. Veo todo esto, pero no opero columna. Debo haber mandado a operar a gente de mi confianza 2 o 3. ¿Tá? O sea que, ¿qué quiero decir? Que si uno, como una moraleja, toma las conductas que tiene que tener, ¿tá? Si yo estoy haciendo un trabajo y tengo que levantar una carretilla, me agacho, no hago este trabajo, o agarro un balde y no hago esto, me enfrento, lo levanto, giro, uso una faja de contención con ballenas lumbares, todo eso, voy a disminuir los riesgos notablemente de tener un cuadro ciático de traba. ¿Cómo te va? De tener un cuadro ciático trabado, de esos que vienen de consultorio así, después hay que darle una medicación, ablandarlo, ¿tá? Entonces, la patología lumbar es una patología, usted tiene que quedarse con esto, es una patología degenerativa, ¿tá? Pero que hay que ayudarlo un poquito, ¿tá? La tenemos que ayudar. La tenemos que ayudar desde nuestras conductas higiénico-dietéticas, es decir, desde nuestro peso, de nuestros hábitos y desde nuestro trabajo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿me quieren preguntar algo? ¿Ahora? Pregúntenme algo. Algo, pregúntenme. ¿Es el líquido que se pierde? Sí. ¿Se puede volver a recuperar? No. Buena pregunta. No. Eso se deshidrata. ¿Tá? Es el disco, y si ustedes miran, si tuviésemos una resonancia magnética, no quiero ir tan profundo porque tenemos que entender una resonancia magnética, pero en la coloración uno ve claramente que está deshidratado el disco y con diferencia del resto. Entonces, ¿qué pasa? Este disco a veces es afuncional. Yo no digo que no es quirúrgico una patología así, pero hay mucha agua por abajo del cuerpo hasta que sea quirúrgica. ¿Estamos de acuerdo? No cualquier abombamiento. Hoy yo tengo un abombamiento L5S1. ¿Tá? Me hice una resonancia, todo. A veces tengo cuadro de dolor, que todo. Estoy haciendo otras cosas que me permiten que no llegue a eso. O sea, no, yo me saco de la cabeza que la patología lumbar es quirúrgica, pura. Yo creo que hay rehabilitación y que ha andado bien. En mi consultorio manejo un montón de gente que anda bien. ¿Qué solución se le puede dar cuando hay una disminución de líquido? No, desde el punto de vista físico y mecánico, ninguna. Pero sí, como te dije, las conductas que hay que tener. Más si estás trabajando. Porque, ¿qué pasa? Vos te agarras un ataque lumbar de esto, ¿tá? Una lumbociatalia. Venís a mi consultorio, doctor, no doy más, me duele, listo. Yo te doy medicación, te saco, kinesiología, por ahí unos días te tomás, volvés. Pero vos tenés que volver a tu trabajo porque es este. ¿Entendés? Si no, ¿qué vas a hacer? Listo, no, bueno, pum, a la RT. La RT te dice, no, ¿qué pasa con la RT? La RT te banca todo esto, la resonancia, la rehabilitación, pero si llegás a tener una hernia realmente, no es una patología que esté en la lista de la patología para operar por la RT.
Entonces se considera que es una patología preexistente, porque volvemos a lo que yo te digo, es degenerativa, quiere decir que no te la hiciste hoy. Si uno se pone, yo hago así, me pongo del lado de la RT, digo que está bien, porque es de antes. Pero si me pongo del lado del paciente, tenemos que solucionarlo. Bueno, gracias por venir, primero, a venir a escuchar un poquito. Mi nombre es Luciano Cassini, yo soy traumatólogo. Y acá estamos con el doctor Pastén y con la gente de Hosperira para brindarle una charla bastante informal, para que ustedes me pregunten también lo que quieran saber, y hablar un poquito de una de las patologías más prevalentes durante el trabajo, ¿no? Ya hablaremos un poquito de la columna vertebral, hablaremos un poquito de la cadera, hablaremos un poquito de la rodilla, las precauciones que uno tiene que tener, y si tiene alguna de esas patologías, cómo podemos seguir afrontándola, ¿tá? Para poder seguir con el trabajo y con a veces con esta ley también de RT, que uno entra con una patología laboral y también piensa que la RT, yo creo que la RT es bueno tener RT, ¿tá? Algunos, hay que decir todo como es, por ahí uno se puede abusar de la RT, porque la recuperación y uno quiere más y más y más. Y hay otras veces que la RT tiene un protocolo de recuperación que es hasta ahí, ¿tá? Entonces a veces cuesta la relación de médico-paciente entender que son 10, 15, 20 sesiones de kinesiología y decimos, el paciente le dice al médico ¿por qué no más? O porque se siente un poco a veces desprotegido. Pero bueno, vamos a arrancar un poco primero con la columna, ¿tá? Que es el gran factor problema. Ahí les voy a hacer un dibujito, voy a pasar ahí. Igual me escuchas sin micrófono, sí. Bien. Una noción básica, la columna, si ustedes me miran a mí de perfil, cabeza, cervical, dorsal, lumbar, tiene unas curvaturas fisiológicas. Voy a hacer un dibujo esquemático para que más o menos todos vean. Cabeza, cervical, dorsal, lumbar, y así graficamos el coxis, ¿no? Estas curvaturas que yo voy a nombrar ahora son curvaturas fisiológicas. ¿Qué quiere decir? Que son las curvaturas que nosotros tenemos cuando nacemos, ¿está? Y vamos desarrollando durante toda la vida. Columna cervical, esta curvatura se llama lordosis. ¿Están de acuerdo? Columna dorsal, esta curvatura se llama sifosis. Y esta curvatura, que esta es la que vamos a destacar, porque acá vienen los problemas, lumbar es lordosis. O sea que en la columna tenemos dos lordosis y una sifosis. ¿Estamos de acuerdo? De acá, sus exacerbaciones. De la que más voy a hablar es de esta, porque ahí viene la hernia de disco y el concepto. Antes de todo, son 5 lumbares. Eso para que se acuerden, 5 lumbares. Y entre cada lumbar y cada lumbar, imaginemos como si fuese, vamos a hablarlo de esta forma así, como si fuese un amortiguador entre hueso y hueso, hay un disco. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cosa me preguntan. Un disco. Este es el famoso disco intervertebral, ¿tá? Si yo dibujo un disco acá, uno de estos amortiguadores que le digo que va entre vértebra y vértebra, nosotros cuando pasamos los 30 años, estos discos son ricos en agua adentro. Entonces tienen su material tensoactivo que lo mantiene. Cuando uno pasa de edad 30 y pico, 38, 40 y después de los 40, empieza la deshidratación de esos discos. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno entiende que tiene una hernia porque puede hacer un mal esfuerzo. Generalmente, las hernias no son por malos esfuerzos, sino por desgastes de estos discos, ¿estamos de acuerdo? Que van perdiendo su forma. Vamos a borrar un poquito. Que van perdiendo su forma y por ende pierden esa forma y hacen un abombamiento. Si uno se hace una resonancia magnética, si yo hago una resonancia magnética, cualquiera de los que está acá, va a salir que en la lumbar 5 y en la sacra 1 hay un abombamiento difuso del disco que compromete la raíz nerviosa. Es un choclito así que leemos todo, pero que esto es lo que molesta. Y que después
con las exacerbaciones de las posturas, ¿tá? Por eso nosotros, ahora le voy a decir, y hacemos tanto hincapié en trabajar con fajas, trabajar con bandas de protección, ¿tá? Sobre todo ustedes, los que están vinculados a esto, o como, por qué uno se pregunta por qué los barrenderos barren así, de frente. Porque si vos estás barriendo todo el tiempo así, mañana estás en cama, ¿entendés? Entonces, cuando esto pasa, este disco se abomba, disminuye el espacio intervertebral. ¿Cómo se vieron las masitas? ¿Vieron esas masitas que uno las aprieta y sale para el costado? Pasa lo mismo. Se rompe esto, se destruye y ahí viene la hernia. O sea que no es una hernia de disco, uno no va a agarrar un cajón y va a decir, ¡ah, me hernié! ¿Tá? O sea que la hernia de disco viene de una larga data donde hay un proceso degenerativo, sobre todo si hay artrosis. Entonces ahí entramos a jugar con un montón de cosas. Viene a mi consultorio y me dice, doctor, estoy un poco excedido de peso. ¿Cuánto tiene que pesar? Ahí 70, estoy pesando 106. Chao. Entonces, así, sobre el disco. Bueno, tenés que bajar de peso. A mí un poco me odian los neurocirujanos porque los neurocirujanos, cuando ven esto, los quieren operar, ¿tá? Y a veces, como son hernias o deshidrataciones que se exacerban con la postura, ¿vieron las chicas que tienen mucha cola así, por ejemplo? Eso se llama hiperlordosis lumbar. Generalmente son flaquitas, pero el día de mañana, cuando tengan un hijo o tengan más kilos encima, van a sufrir esto, ¿tá? Entonces, durante el momento de la patología, que no es sintomática, ¿qué les digo yo? Tenés que refortalecer masa muscular inferior, cuádriceps, para sacarle un poco de retroversión a la pelvis y hacer esto indirectamente. ¿Me siguen? Sí. Entonces, también un arma de fuego, que para mí es mi caballito de batalla y yo voy, es que generalmente todo este tipo de gente con esas exacerbaciones de la columna pisan mal. Entonces eso es fundamental también tener en cuenta, y yo los mando a hacer plantilla. Y si ustedes me preguntan en mi consultorio cuántas hernias de disco hice operar, no, en 12 años debo haber mandado a operar, porque yo no opero columna. Yo no opero columna. Veo todo esto, pero no opero columna. Debo haber mandado a operar a gente de mi confianza 2 o 3. ¿Tá? O sea que, ¿qué quiero decir? Que si uno, como una moraleja, toma las conductas que tiene que tener, ¿tá? Si yo estoy haciendo un trabajo y tengo que levantar una carretilla, me agacho, no hago este trabajo, agarro un balde y no hago esto, me enfrento, lo levanto, giro, uso una faja de contención con ballenas lumbares, todo eso, voy a disminuir los riesgos notablemente de tener un cuadro ciático de traba. ¿Cómo te va? De tener un cuadro ciático trabado, de esos que vienen de consultorio así, después hay que darle una medicación, ablandarlo, ¿tá? Entonces, la patología lumbar es una patología, usted tiene que quedarse con esto, es una patología degenerativa, ¿tá? Pero que hay que ayudarlo un poquito, ¿tá? La tenemos que ayudar desde nuestras conductas higiénico-dietéticas, es decir, desde nuestro peso, nuestros hábitos y desde nuestro trabajo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿me quieren preguntar algo ahora? Pregúntenme algo. Algo, pregúntenme. ¿Ese líquido que se pierde, Sí. se puede volver a recuperar? No. Buena pregunta. No. Eso se deshidrata, ¿tá? Ese disco, y si ustedes miran, si tuviésemos una resonancia magnética, no quiero ir tan profundo porque tenemos que entender una resonancia magnética, pero en la coloración uno ve claramente que está deshidratado el disco y con diferencia del resto. Entonces, ¿qué pasa? Este disco a veces es afuncional. Yo no digo que no es quirúrgico una patología así, pero hay mucha agua por abajo del cuerpo hasta que sea quirúrgica. ¿Estamos de acuerdo? No cualquiera. Hoy yo tengo un abombamiento L5, S1. ¿Tá? Me hice una resonancia, todo. A veces tengo cuadro de dolor, que todo. Estoy haciendo otras cosas que me permiten que no llegue a eso. O sea, no, yo me saco de la cabeza que la patología lumbar es quirúrgica, pura. Yo creo que hay rehabilitación y que ha andado bien. En el consultorio manejo un montón de gente que anda bien. ¿Qué solución se le puede dar cuando hay una disminución de líquido? No, desde el punto de vista físico y mecánico, ninguna. Pero sí, como te dije, las conductas que hay que tener. Más si estás trabajando. Porque, ¿qué pasa? Vos te agarras un ataque lumbar de esto, ¿tá? Una lumbociataria. Venís a mi consultorio, doctor, no doy más, me duele, listo. Yo te doy medicación, te saco, kinesiología, por ahí unos días te tomás, volvés. Pero vos tenés que volver a tu trabajo porque es este. ¿Entendés? Si no, ¿qué vas a hacer? Listo, no, bueno, pum, a la RT. La RT te dice, no, ¿qué pasa con la RT? La RT te banca todo esto.
la resonancia, la rehabilitación, pero si llegás a tener una hernia realmente, no es una patología que esté en la lista de la patología para operar por la RT. Entonces se considera que es una patología preexistente, porque volvemos a lo que yo te digo, es degenerativa, quiere decir que no te la hiciste hoy. Si uno se pone, yo hago así, me pongo del lado de la RT y digo que está bien, porque es de antes. Pero si me pongo del lado del paciente, tenemos que solucionar el problema y volver a trabajar. ¿Está? O sea que ahí uno se siente medio desprotegido y dice, no, la RT me largó duro, pero hay que ser honesto que se da una patología de antes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dígame. Y, por ejemplo, yo tengo un problema, usted dijo que había 5 vértebras lumbares. Bueno, en la quinta, Claro. que es la más común, por las bolsas, por el trabajo de eso. Entre esta y esta. Exacto. Y hasta a veces hasta se me acalambra es como hormiguero. Perfecto. Ese es el cuadro. Yo les voy a hacer un ejemplo de cómo discurre el nervio ciático. Vamos a hacer una cola de atrás, ¿no? ¿Estamos así? Acá termina la columna. ¿Se imaginan cómo estoy dibujando? Esta es la cadera, ¿está? El nervio ciático hace esto. Si yo divido la cola en 4 cuadrantes, pasa por el cuadrante interno. Entonces, cuando esa compresión, ese abombamiento, ese dibujito que hice yo, molesta la raíz nerviosa, ¿tá? Da esa sensación de electricidad en toda la pierna. Entonces uno va al médico y las pruebas son fáciles. Yo le digo, párate en punta de pie y por ahí molesta, o parate con los talones. Entonces yo ya me doy una idea si es justo en lumbar 5, yo le digo a usted que se pare en punta de pie y le va a molestar en punta de pie. Y va a sentir un dolor por atrás de la cara del muslo, inclusive le puede doler el borde hasta el pie. ¿Estamos? Sí. Ahí ya estamos, hay que prestarle un poquito de atención y darle más importancia porque capaz que ya pasó ese abombamiento y estamos en presencia de una hernia. Si esto se hace intolerante a todo el tratamiento que podemos hacer, ahí sí, bueno, está la característica de poder hacer equivocos. Si yo mañana, hay un cuadro típico de la ciatalgia que se llama Steep Pass. Es una marcha del soldado. Como me afecta motrizmente al levantamiento del pie, el paciente viene hacia él. ¿Está? No puede, ¿me ven de atrás? Sí. No puede mover el pie, no puede hacer esto. Entonces yo lo hago parar en punta de pie y no puede. Claro. ¿Está? Fíjense qué importante es ese paso, porque yo con eso no puedo levantar el pie. Entonces tengo un adormecimiento de la pierna, hormigueo, ¿está? Todos esos cuadros, una sensación urente es bien de quemazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ya estoy en otro pronóstico. ¿Está? Por eso a todos los que trabajan y levantan cosas y hacen fuerza, yo recomiendo siempre que tengan una faja de contención. ¿Está? Porque ustedes pueden tener un cuadro ciatálgico por un estornudo, aunque les parezca mentira. Quedarse duros. Si vienen con esta patología arrastrándola, estornudaste y te dio y te quedaste trabado. ¿Está? Entonces después tienen que venir conmigo. O giraste brusco. O giraste brusco. Los cambios de aire, eso que dicen, un cambio de eso no existe. Eso es una mentira. ¿Cómo? Escuchó que dice mucho un aire. No, un aire no. No hay aire, se salió el ciático no se sale de ningún lado, no se va a ningún lado. El ciático está ahí. Son contracturas que pueden comprometer músculos que estabilizan la columna lumbar y comprimen el nervio. ¿Está? Entonces, podemos estar en presencia de una contractura temporaria que después se va o estar en un cuadro puramente ciático. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está claro? Está claro. Otra pregunta que me quieren hacer. ¿Sirve hacerse la quiropraxia? Yo estoy de acuerdo con la quiropraxia, las vértebras tienen algún movimiento. Uno si lee un papel, dice, llegó el chino, tanto. No, local, de acá, Blasquez, que está ahí. Blasquez, que está en hernias de disco francas, hernias de disco declaradas. ¿Cómo se llama usted? Juan Carlos. Viene Juan Carlos y Juan Carlos tiene una hernia de disco. En hernia de disco francas declaradas, yo realmente no doy quiropraxia. Las vértebras tienen un movimiento rotacional que algunos cuando se agarran en una silla se dieron cuenta y hacen así y escuchan crack. Lo que te hace cuando... Bueno, esos movimientos se llaman DIN. Las vértebras no tienen desplazamiento. Si una vértebra tuviese un desplazamiento estamos en un problema. Claro. Porque a mí cuando vienen a la guardia con un traumatismo y yo llevo una vértebra así, estoy a un punto de hacer una sección medular. Entonces estamos en otra cosa. Siempre para esta patología y estos cuadros de dolor, porque a veces una lumbalgia franca duele en esta franja,
y no hay cuadro ciático, y es lumbar puro. Siempre calor. Lo primero que hace uno, siempre va al masajista, le dice al novio, al marido, hacemos un masaje, lo peor que puedes hacer, porque es un cuadro inflamatorio. Claro. Entonces esto trátenlo como si tenés una patada jugando al fútbol, vas y te pones calor. Al poner calor, vos aumentás el flujo de sangre a la zona y los mecanismos inflamatorios aumentan más. Entonces uno cuando va al masajista va lo de culota te pasa la botella, ¿viste? Te vuelve loco. Sí. Aparte de eso. Yo me quiero morir, Sí. realmente me quiero morir. Esta parte que no se filme. Me quiero morir, después hay que editar. Después que me quiero morir, porque me dice, no, se me salió el ciático, me pasó la botella de sidra por eso, ando bárbaro, que todo el otro, pero después al otro día estuve muerto. Claro, ¿por qué? Porque es inflamatorio, es verdad. Entonces, imagínense que yo tengo un golpe acá y me empiezo a hacer así. A la hora tengo así. Sí. Entonces, en un traumatismo, hielo. En un proceso degenerativo, artrosis, contractura, calor. La almohadita de arena, la de mijo, la eléctrica, eso, calor. Sí estoy de acuerdo, por ejemplo, me dicen, pues, a veces la gente entiende el deporte, está medio inconcluso y no se puede definir bien lo que quieren decir por deporte. Uno viene y me dice, deporte, ¿puedo ir al gimnasio o zumba? Yo le digo, son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Zumba, puedes hacer en tu casa, poner el disco, bailar. Gimnasio otra cosa. ¿Puedo ir a yoga? Yoga sí estoy de acuerdo con yoga. Ahora, una persona que trabaja todo el día, hace un horario de 8 horas semanales, quiere tener un poco de esparcimiento y todo, y va a hacer yoga, imagínate que no habla nadie. ¿Viste? Todos los movimientos. Vos me preguntás, Luciano, ¿son buenos? Sí, son buenos. Está bueno porque son ejercicios parecidos a ejercicios de reposturación. Yo doy mucho ejercicio, mando a hacer reeducación, se llama RPG, se llama reeducación postural global. Entonces son ejercicios donde uno trata de dominar, con él 2 o 3 veces uno aprende los ejercicios y hace descongestionar toda esa pelvis que está o contracturada o con un vicio de posición y todo eso. Eso anda muy bien. Se llama RPG, reeducación postural global. ¿Tá? Y no necesita ir. Una cosa es kinesiología, otra cosa es RPG. ¿Tá? Entonces cuando hay un vicio de la columna, inclusive para estos traumamientos, yo hago RPG. ¿Quién la hace? La que es muy buena, esta chica que está en el PENA. ¿Creo que son kinesiólogos? Son kinesiólogos, que son RPGistas. Después como todo, ¿viste? Después todo, vino el boom del ozono, ¿viste? El que me levanta la mano acá y me dice, Luciano, voy a ir al ozono, le digo, no gastes plata. No gastes plata. ¿Esta gimnasia acuática que sería? No, el ozono es que inyectan ozono. Perdón, yo entendí con ozono agua, relacioné. Exacto, no. El ozono es una maquinita que viene, que inyectan en el tejido celular subcutáneo, es decir, en la grasa, ¿tá? Y se entiende que se difunde el ozono y mejora. Vale una fortuna la sesión, son 10, 15 sesiones, y si ustedes me lo preguntan a mí, yo jamás di una sesión de ozonoterapia. Ahora me dicen, ¿puedo ir a la pileta? Sí, a la pileta sí. ¿Puedo ir a yoga? Yoga sí. ¿Puedo ir al gimnasio controlado? Sí. Ahora, si vas al gimnasio, haces sentadillas, tocadas. Por ejemplo, tengo un súper error ahora y un problemón con el CrossFit. El CrossFit que está de moda. El CrossFit es un entrenamiento militar, ¿tá? Pero para soldados militares que estaban excelentemente físicamente así. Entonces después sí, era una prueba de resistencia. El otro día me viene a ver, les cuento esto, un flaquito así, una lesión en el hombro, por hacer CrossFit. Digo, ¿pero cómo te llevaste? Y me hicieron llevar una rueda de tractor. Inentendible. ¿Entendés? Inentendible. Entonces, hay un poquito, yo creo que hay un poquito de lo que uno quiere escuchar. ¿Viste? Entonces, hay de todo. Nos quedamos con esto. Actividad de elongación sí, calor sí, pileta sí, y protecciones sí. ¿Estamos? ¿Alguna otra cosa que me quieran preguntar de esto? El nervio ciático no circula nunca. Justo esto es lo que estamos hablando. El nervio ciático es un consecuente, ¿tá? O sea, es una compresión que repercute sobre el nervio ciático. Por eso yo digo siempre, el ciático no se salió del lugar, nada. El nervio ciático está. ¿El disco puede molestarlo cuando se rompió? Sí. ¿Tá? Nosotros hemos charlado, ¿viste? Sí. De mi consultorio de este problema, te he atendido. Y por ahí, solo es por ahí. Yo digo el calzado, por ejemplo. El calzado es fundamental. ¿Tá?
Yo creo que es muy poca la gente que no necesita plantillas. ¿Está? ¿Por qué? Y las plantillas no es que la plantilla te la hiciste en el 97 y ahora sí. Pues ya están finitas, están para pasarla por abajo de la puerta. Entonces, las plantillas se cambian cada un año. ¿Está? Cada un año se cambian las plantillas. Hay que renovarlas. Es fundamental. Fundamental. ¿Está? Fundamental controlarse el peso. ¿Estamos de acuerdo? No podemos pedirle peras al olmo si pesa 110 kilos, no podés manejar. Imagínate 110 kilos sobre el raquis lumbar. Liquidamos. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Y si no pasamos a... Doctor, Sí. ¿qué persona de su confianza que hace las plantillas? Yo mando mucho. También volvemos a todo. Atrás de todo esto hay mucho comercio también, ¿eh? Andá que pisás en el escáner y sale digitalizada, 1500. ¿Está? Si yo me saco mis zapatos, son las estándar. Yo, por una cuestión de paralicidad, mando mucho acá a Ortopediasis, en San Martín del 400. Sí. Son plantillas estándar. Hay mucho de todo sobre todo esto. O sea, me dijo el hombre las plantillas y me mandás las radiografías. Las radiografías las miro yo. A ver, no de mala onda lo digo. No, porque quiere ver si el seno del tarso. Yo lo hago muy simple. Yo la vieja hago. Se saca el pie, te pintan el pie, ¡pic! Pisa y en base a esa pisada quiero la plantilla. Peligrafía, ¿no? Exacto, porque antes ¿qué hacíamos nosotros? Realce interno con oliva retrovulvar, pero yo tu pie, yo no manejo tu peso, yo te puedo estar indicando el pie neutro, así en el consultorio, pero tu pie no lo veo en la pisada pura de descarga. Entonces piso sobre tinta, me quedo tranquilo porque es esa la que va. ¿Estamos? Entonces, las plantillas, yo, si van, a ver, manejo muchos chicos deportistas, trotadores, me dicen, no, porque las de gel, sí, las de gel son buenas porque duran un poco más, pero valen 1800, las otras valen 600. Les preguntás, yo uso las comunes. ¿Está? Y también corro y todo. Sí cambiarlas, cuando ya no van más, no van más. Pero más o menos un tiempo de duración. 10, 11 meses, un año. Porque ¿qué pasa? La plantilla tiene eso, te da esa, vos andás bárbaro, te cambió la vida. Te da ese changüí de te olvidaste y cuando no te acordaste más de la plantilla, empezó el dolor. Entonces vos venías a mí y yo te digo, ¿cómo estás haciendo renovar la plantilla? Porque venías bien, no 2 años y medio. Mirá, la plantilla es un diario. ¿Está? Entonces es importante también eso. Yo le doy mucha importancia. En todos los casos, para hacer las plantillas siempre tenemos que pasar por el doc, ¿no? Sí, es aconsejable. Uno puede venir y decir, venimos a hacer las plantillas. Pero No, por eso. está bueno que yo te mire un poco el pie. Está bien, exacto. ¿Viste? Si no, Está bien, pasa está por bien. arriba mío y... No, por eso, en todos los casos es aconsejable Sí, que totalmente. vayas ya con si la radiografía, la viste vos, no hay ningún problema, Exacto. pero ya con la receta hacerle tal plantilla a esa persona. La gimnasia también le indico, ¿eh? La gimnasia también le indico. A su respectiva edad también. Claro, Porque una de las formas también es mejorar todo el plano muscular inferior, y a mí se me cayó el pecho. Lo tenía por acá ni donde estaba. mejorar el plano muscular Claro. inferior, las piernas. Si uno va perdiendo tono, empiezan todos los dolores. Sí. ¿Está? ¿Otra pregunta de esta? Luciano, Sí. estamos hablando entonces, hablaste todo el tiempo de la parte baja de la columna. De parte baja de la columna. A partir de los 40 años Empieza empieza la deshidratación y el proceso a veces Exacto. antes. Sí. Entre 35 y 40 años empieza la deshidratación. Natural para todo. Para todos. Si hacemos un trabajo específico de fuerza, de ese tipo de Pero, movimientos, exacto, lo que yo le decía. tenemos muchas posibilidades a la larga De disminuir de todo. producir lo que vos llamaste lumbo ciatal. O sea, la compresión del nervio que baja hasta la pierna Exacto. y provoca todo ese tipo de dolor. Perfecto. Si sabemos que tenemos cierta edad, si sabemos que somos propensos y muy factible que nos pase eso, es muy importante todas esas medidas que vos dijiste De para prevención. cuidar. Totalmente. Para cuidar. Totalmente. Los movimientos, cómo Los levantar el movimientos, peso. vieron lo que yo le dije, voy a levantar un balde. Es verdad, uno a veces no está pensando cómo va a levantar un balde de una bolsa. Entonces o se cruza con uno. ¿Cómo te va? Es lo peor. Yo hago un giro y trabajo con el lumbar. Entonces los consejos es enfrentar lo que voy a levantar, quebrar la rodilla Exacto. y lo levanto. ¿Están de acuerdo?
lo que le decía hoy de barrer. ¿Nunca se preguntaron por qué un barrendero en la calle barre así de frente? Porque no duraría un día. Pónganse en su casa a hacer esto una hora. Les mata. Empiezan con un dolor acá. Entonces, fíjense, algunas conductas, ¿tá? Barren de frente. Con esto no quiero decir que mañana en su casa o en el curso van a estar barriendo de frente porque... Mañana el edificio va a- Claro, pero bueno, Todo el pero son mundo cosas, barriendo para son cosas adelante. importantes a tener en cuenta. Algunas veces uno dice, qué pavada que me está diciendo, pero... ¿Cómo? Perdón, no te escucho. Exacto. Yo no digo que no barra. ¿Viste? Son cosas mínimas, ¿viste? Voy a decir, ¿me voy a enfrentar? Sí. Cuando vos te levantás, vos quebrando las rodillas disminuyes un montón de cosas. ¿Está? Como decía el doctor recién también, si uno sabe que es propenso, bien. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿qué tratamiento está haciendo usted ahora? En este momento ninguno. La verdad que no, tomo alguna pastilla. Cuando le duele, toma. Exacto. Pero está el diagnóstico, porque yo me saqué radiografía. Con una radiografía no podemos ver nunca una hernia de disco. Claro, no es hernia. Lo que pasa es que, bueno, yo vine en una oportunidad con una persona, leímos lo que me dieron, y es por eso que yo sé que tengo ese problema en la quinta, que me produce esto y lo... Pero... ¿Se lo produce siempre? ¿Usted está trabajando ahora? Sí. ¿Está trabajando en Y el si edificio? el que conoce el edificio Leo, en Dorrego y Bransen, que le diga a ver qué pequeña vereda hay. No sé si alguno lo conoce. Toma, Está. ahora yo le voy a hacer usted una pregunta. Más de 50 metros, tiene y como 10 así a la vereda. ¿Cada cuánto le pasan estos cuadros? Y ahora me está atacando cada vez más, ya tengo 63 años. Bien. Y ya hace un año que siento bastantes molestias y Con la mano en el corazón, de todas las formas que yo dije, ¿usted hace eso? La verdad, ¿el qué? Barrer así como... agarrar eso, usar una No, me faja. pongo a conversar y no barro. Usar una Con la faja. chica que toma la 507. Usa Usa una la faja. carga. Che, pasé, te estaba hablando con fulano. No, pero es cierto. Yo barro, no haciéndome... Le duele cuando llega a la casa. No haciendo así como vos me dijiste. Tan maraca no. Pero tan maraca no. Pero barro así. No, porque la gente habla. ¿viste? Pero usted, por ejemplo, ¿me usa una faja? No. La faja se la pongo a mi señora, pero no es del palo, ya no es del gremio. Juan Carlos es el típico paciente que viene al consultorio y uno tiene que ser mago. ¿Para qué? ¡Él la sufre! Claro, cuando usted va al médico cuando está complicadísimo. Mira que no encontré la radiografía y el coso para traerla, si no te la iba a mostrar. ¿Cómo hacemos para usar faja nosotros? Ah, bueno, está bien, está bien, está Yo perfecto. sufro mucho de la columna. Yo no digo que hay que andar fajado y trincado todo el día. No, pero para cierto Claro, pero cuando uno va a hacer un trabajo, tiene que supongo que tengo que ir piso a piso recogiendo todo el residuo, después bajar con 4 bolsas. Por eso, si Es lo un ve momento al para la Franco faja. ese que hizo la cosa militar, mandámelo que yo le doy las 2 bolsas que bajo yo, los 8 pisos, y vas a ver cómo se pone así. Bien, Luciano, permíteme. Entonces, todo lo que vos dijiste son Sí. medidas Preventivas. preventivas, Exacto. sabiendo que nos puede pasar esto. exacto. Segundo tema, dijiste consulta precoz, no Exacto. esperar quedar Claro. trabado. Claro, ahí está el tema. Ya O sea, sacamos un turno. por eso digo yo, si venís cuando estás muerto del dolor, Claro, estás- no, me llaman por teléfono y dicen, no me puedo mover, quedé trabado. Bueno, ahí está el super problema, porque ahí tenemos que parar, tenemos que empezar a medicarlo, tenemos que perder, después venir al trabajo de nuevo. Sí. ¿Tá? Entonces, ante los primeros síntomas, hay que ir a ver al médico. ¿Viste? Hay que ir a ver al médico. No, acuérdense esto, muchos no van porque le tienen miedo a la columna, ¿viste? Esto no deja paralítico a nadie. Hay un mito en Claro, todo no. esto, que la hernia se me explotó y me va a dejar paralítico. Acá nadie se va a quedar en silla de ruedas ni nada. Sí es una patología incapacitante e invalidante referido a lo que uno puede hacer, a las tareas cotidianas que uno puede hacer. ¿Estamos? Entonces, si uno con dolor, el dolor es una gotita de agua que tiqui, no te permite seguir. Entonces, no es moraleja, no esperemos hasta que el agua nos tape. Claro, absolutamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, Está. el tabú de la cirugía. Sabemos que nos puede pasar, que muy probablemente nos pase.
sabemos lo que tenemos que hacer para evitar probablemente que eso nos pase, hacemos la consulta, tenemos una serie de posibilidades, gimnasia, la faja, las plantillas, etcétera, 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 que nos viene a Sí, explicar. la posición de levantar cosas. Entonces, mucho depende de nosotros, mucho depende de nosotros, para no llegar a eso. Eso es lo positivo de esta charla, es prevención y cuidarse, y cuidarse, y cuidarse, y decirle a los demás que se cuiden. Perfecto. Doctor, a nosotros, no sé si varias compañeras han ido, hay un ingeniero que nos da una instrucción y de esto nos hablaron, como las posiciones de cómo levantar y todo ahí en la corporación. Esa bolsa no ponerse así levantar, sino flexionar el rodillo. O sea que todos estamos sabiendo cómo tenemos que trabajar. Pero bueno. Eso está perfecto. ¿Tá? Pero hay que dar bolilla. Uno a veces no, vamos a decir la verdad, no está pendiente de cómo va a levantar una bolsa, o cómo va a barrer, o cómo hacerlo. Pero son 4 cosas. Repaso todo lo que hablé de estos 20 minutos en 4 cosas. De toda la columna, la patología más importante es en la lumbar. Es muy raro, uno puede tener contracturas cervicales, pero el esfuerzo recae sobre la cintura lumbar. No todo es hernia. Claro. Exacto, no todo es hernia y no todo es quirúrgico. O sea que cuando tenemos síntomas podemos ver al médico. No hay que asustarse con una patología de la columna, hay que enfrentarla, hay que tomar medidas de prevención, las que hablé, faja, posiciones, gimnasia, todo lo que puedan hacer eso, y tener responsabilidad y cuidado durante el trabajo también. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque tristemente esta es una patología, como dije, degenerativa. Nadie se va a morir de la columna, pero es degenerativa e incapacitante. Entonces, si hoy nos queda mucho por trabajar, vamos a poner de tener 55 años, te queda mucho por trabajar, y tenés esto, vos no podés estar yendo a la RT que sí, que no, porque todo tiene un plazo y todo tiene un vencimiento. Entonces, pensemos hoy, antes de llegar a eso, cómo podemos mejorarlo. Claro, exactamente. Entendido. Bien. En realidad, después yo voy a hablar, por ejemplo, de la cadera ahora. La cadera es una patología, o sea, la cadera en sí no hay grandes patologías sobre la cadera que sean laborales. Hay una que es el eslogan, lo máximo, que es la artrosis de cadera, pero bueno, no es una patología que es convidable y que todos pueden tenerla. ¿Me explico? El que tiene artrosis de cadera, Norita, por ejemplo, ¿la vieron? ¿La conocen a Nora? Sí. Nora tiene una artrosis de cadera y la voy a operar. ¿Tá? Pero tiene una artrosis de cadera, no que ustedes van a tener una artrosis de cadera porque el trabajo le desencadenó la artrosis de cadera. Esto es otra cosa. Por eso se las quiero tocar así por arriba. Quiero que sepa que existe. Que la artrosis no es porque la mamá tuvo artrosis y el otro tuvo artrosis. ¿Tá? Generalmente en la familia hay uno con artrosis, pero no quiere decir que sea hereditaria. ¿Tá? Y no confundir artrosis con artritis. ¿Estamos de acuerdo? Porque uno dice, tengo una artritis que me está matando. No. La artritis es algo, puede ser infeccioso y bla, 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 y nos metemos de otra cosa. La artrosis es una patología degenerativa, incapacitante, invalidante, que es una distorsión del crecimiento óseo. ¿Tá? O sea, tiene algo que ver con el cartílago también. Exacto. Es un desgaste. Las articulaciones todas coaptan de una forma perfecta. Algo cóncavo, algo convexo, con cartílago. Por ejemplo, la cadera. ¿Tá? Entonces la artrosis, ¿qué empieza a hacer? Una lesión en el cartílago. Eso progresa, pierde ferida, pierde cartílago, junta líquido, limita los movimientos. El señor es un ejemplo que también tiene él tiene las 2 caderas operadas, le operé las 2 caderas, y cuando vos viniste por primera vez a mi consultorio, no podías caminar. ¿Estamos? Pero esto no voy a decir que el trabajo le desarrolló la artrosis, ¿me explico? Por eso no me quiero quedar acá tanto. ¿Tá? Sí, ahora saltamos. ¿Alguien que me quiera preguntar algo de cadera? Porque para esto no voy a frenar mucho en la cadera. ¿Nadie? No. ¿Alguna duda? ¿Una duda o algo? Clarito lo que, por lo menos para mí, no sé. Bien, Más o menos lo entiendo. vamos a la rodilla. Vamos a la rodilla. La rodilla sí es otra articulación, está un poquito de agua.
La rodilla. Si yo quería saber lo que. Ahora lo vemos, después la miramos. Sí. La rodilla es una articulación de descarga también, ¿tá? Importantísima, tan importante como la columna, que también hay que proteger, ¿tá? Lo que pasa es que acá no tenemos grandes cosas, sino que sin mentalizarnos obviamente también en el peso y todo. Uno ha escuchado los meniscos, el ligamento cruzado, esas son todas patologías traumáticas. ¿Qué quiere decir? Que un menisco no se me va a romper porque me paré mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí se me va a romper si hago un mal movimiento, o salto de un escalón, o tomé punto fijo y giré, lo mismo que el ligamento cruzado. Son patologías bastante frecuentes, ¿tá? Pero las consecuencias también de la artrosis que pueden agarrar acá en la rodilla, yo voy a dibujar una rodilla de frente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué me mira a mí? No. Porque por esto decís. Esto es como si yo veo una persona parada. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Los meniscos, ¿qué son? Ahora vamos a hablar, pero son también, vamos a ponerle, hoy dije el término amortiguador, son dos amortiguadores entre hueso y hueso. ¿Estamos de acuerdo? Así está bárbaro. Esta es una rodilla de 10. ¿Qué pasa? Cuando empiezan los procesos degenerativos, ¿tá? Porque el que tiene artrosis en la columna tiene artrosis en la mano, en la mano, acá, y por ahí tiene más artrosis en esta zona. Cada menisco tiene esta forma. Si yo hago esto así y lo voy a dibujar acá, el menisco es así. Este es el menisco. Tiene una forma así, y si lo hacemos medio 3D, el menisco es así. ¿Estamos? Entonces el otro también, ¿cómo será el otro? Así. Sí. Y esto es la base, acá va a apoyar el fémur, ¿me siguen? Acá va a apoyar el fémur, y el menisco, ¿qué es? Es una amortiguador que está siempre aguantando el peso. Así que, vamos de nuevo. Yo estoy operada de la rodilla y justo de menisco. Y estás operado de un menisco, ¿está? Entonces, no me voy a meter muy profundo, pero yo le quiero explicar qué parte de los meniscos son más lesionables. El menisco, por ejemplo, interno de la rodilla es un menisco más corto, más duro, más grueso y menos móvil. Y es el que más se lesiona. El cuerno posterior del menisco interno. Entonces uno ve una resonancia, es lo que más se lesiona. El menisco externo es más fino, más móvil, más plegable. O sea que tiene menos probabilidad de lesión. A consecuencia de las lesiones del menisco, ¿tá? Volvemos a la rodilla de frente ahora. Inclusive esto es para a modo informativo, no me voy a detener tampoco tanto, pero sí quiero explicarles por qué es importante el menisco. Un menisco con una falla, tampoco esperar el dolor de rodilla, ¿tá? Y vamos cuando la rodilla está así, junto al líquido, no puedo apoyar. Un menisco que no trabaja empieza a sacar apoyo, empieza a hacer esto. ¿Me siguen? Entonces, este está normal, este ya no está. Entonces este es el que está así. Dice, cada vez me siento más chueco. Entonces, ¿por qué se siente más chueco? Eso se llama genus varo. El varo es el chueco. El valgo es el que pisa para adentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no está ese menisco. Antes, hace 30 años atrás de la cirugía de menisco, te abrían la rodilla, te sacaban todo el menisco y vos tirabas. La época de Basile, Pachamé, ustedes vieron que caminan todos así ahora. ¿Por qué? Porque no tienen menisco y tienen una artrosis terrible. El Bocha Alonso. Bueno, el Bocha Alonso. Los bochitas están. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Acá ya estamos en un problema. Acá le podemos dar kinesiología, llamar a Gauchito Gil, Reiki, vamos así. ¿Está? Entonces empezás a jugar con la edad de todo esto. Si sos joven, bien. Si entramos en una cirugía, ya cuando esto pasa, cuando acá hay un defecto mecánico y la pierna está torcida, no hay chino que la salve, ¿está? No. ¿Está? Entonces, ahí entramos a jugar con la edad. Si esto pasa en una persona de 60 y pico, 70 años, hay que hacer un reemplazo de rodilla. ¿Está? Entonces, esto se los tiro a modo informático. Pero la lesión más común, y que se puede producir por sobrepeso, por eso que la podemos prevenir, ¿está? Es ustedes por ahí escuchaban la osteocondritis. Yo ahora les voy a decir. No, tiene osteocondritis, este tiene osteocondritis. ¿Qué es la osteocondritis? La osteocondritis es la pérdida o la lesión del cartílago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo se puede prevenir? Porque en una persona que está pasada de peso,
es mucho más factible en el impacto diario que desarrolle una osteocondritis que yo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, la osteocondritis, ¿qué es? Esta misma dibujo que les hice, el fémur tiene una porción toda de cartílago. Si yo saco un pedacito, imagínense que saco con un sacabocado, saco un pedacito de esto. Voy a ver así. Cartílago y hueso. Supongan que lo saqué de acá. ¿Me siguen? Lo saqué así, tic, y lo veo. Entonces la osteocondritis es la lesión que va teniendo este cartílago. Las lesiones van a ir en diferentes grados. Yo puedo tener una osteocondritis donde el cartílago esté dañado hasta ahí. Puedo tener una osteocondritis donde el cartílago esté dañado hasta ahí. O puedo tener una osteocondritis donde ya no llego más al cartílago y ya llego al hueso. ¿Estamos de acuerdo? Y los procedimientos son diferentes ahí. Uno puede tomar cartílago de tiburón 1, de tiburón 2, de tiburón 3, de colágeno, de tortuga. No sirve para nada. Cartílago que se perdió, cartílago que no se repara. Cuando nosotros nos metemos en la rodilla y vemos este grado 3 de osteocondritis, lo que hacemos en el hueso es hacerle microperforaciones para que el hueso, y le sacamos la carga, o sea, no lo hacemos pisar al paciente por 20 días. Ese hueso va a sangrar y va a ser como una cascarita, una cura de segunda instancia, similar al cartílago. Pero si ese paciente corría, le vamos a disminuir todo lo que sea impacto, la baja de peso fundamental y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es una rodilla que hoy le hicimos una rectificación, pero tiene prendida una sirenita porque esa rodilla de acá a 10, 12 años va a sufrir. ¿Tá? Y es probable que termine en un reemplazo de rodilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de la parte de rodilla, uno tiene que tener mucho cuidado. Con esto no quiere decir que mañana van a trabajar en el edificio con rodilleras, con flexión, si no van a parecer que van a jugar en la NBA. ¿Tá? Pero sí tener cuidado con movimientos. ¿Tá? Con movimientos de decir, bueno, estoy pesado. Si yo reconozco que estoy pesado y estoy pasado de kilos para lo que yo, a vos no te conozco. Yo no puedo decir si estás gordo o estás flaco. Ahora tu mujer me dice, ¿estás gordo? Dice, está como 10 kilos arriba. Yo no puedo decir hoy si estás gordo o estás flaco. Vos solo lo sabés. Entonces, si estás gordo para vos, estás pesado para vos, bueno, voy a prestar atención en los movimientos que voy a tener. ¿Entendés? Y afuera del trabajo también. Sí. ¿Tá? Porque después vos te lesionas, las lesiones a veces, muchas veces son en casa. Sí. ¿Tá? Y uno tiene que volver a trabajo. Entonces después ponemos una balanza. ¿Dónde fue la lesión? En el trabajo, en tu casa, el RT no me cubre, entonces está. Entonces, cuando uno va aumentando, después de los 40 años hay que prender los reflectores así. Sí. Yo tengo 42 y me duele todo a veces, ¿eh? Y tengo que seguir, y por eso es todo lo preventivo, todo lo que hoy puedan hacer, y digo, bueno, me voy a hacer una dieta, voy a ordenarme para comer, voy a usar las protecciones que tengo que usar, voy a ir a gimnasia, voy a hacer esto. Todo eso hoy vale porque eso se refleja a posterior. ¿Tá? Va a ser muy importante para que ustedes enfrenten después sobre vamos a hablar de lo laboral. Tengo 55, estoy nuevo. Bueno, me voy a cuidar porque me quedan 10 para jubilarme. ¿Tá? Entonces, me voy a cuidar de esta forma. Y si estoy en zona de riesgo, trato de ir para atrás. ¿Tá? Para tratar de mejorar. Pregúntame algo. ¿Qué rol juegan los músculos? Bien, ahora iba a hablar de eso. Los músculos fundamentales. Si uno por ejemplo, yo veo a forma diaria el que es pesado. A uno no le gusta hablar que digan gordo, gordo, flaco, gordo, flaco. Vamos a hablar que está con mayor peso. Me le meten una dieta que me lo hacen bajar 10 kilos en un mes. Vienen así, las patitas, piqui, piqui, piqui. Liquidado, eso tampoco es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Porque uno cuando baja mucho de peso, lo primero que pierde es tono muscular. ¿Está? Entonces, el perder tono muscular, por ejemplo, la patología número 1 que veo, de 20 que atiendo en el consultorio, 10 me vienen por esto, me vienen con dolor en las dos rodillas. Bueno, no, lo que pasa es que estuve enfermo, se produce tanto en el trabajador, en el deportista de elite, me baja de peso, se enfermó una gripe, pum, me bajó 3 kilos, te deshidrataste, perdés tono muscular. Por ejemplo, en los cuádriceps, lo primero que se pierde es cuádriceps. Y del cuádriceps, el cuádriceps es recto anterior, vasto externo y vasto interno. El vasto interno es estabilizador de la rótula. ¿Tá? Entonces, lo primero que se pierde es masa muscular
en el vasto interno. Entonces, si uno no tiene la suficiente, yo siempre digo esto, imaginen, este es el fémur, esta es la tibia y acá está la rótula. ¿Me siguen? Esto es como si estuviese sentado. Tendón rotuliano, tendón del cuádriceps y cuádriceps. Si yo bajo mucho de peso, pierdo mucho esto, mucho tono, mucho volumen. Entonces disminuyo la tensión acá y disminuyo la tensión acá y la rótula está acá, apretada. Entonces es normal que cuando uno se va a levantar de la silla, sobre todo cuando la cola está más abajo que las rodillas, ¡ay! Para levantarse, ¿tá? Es matador. Y el dolor es acá y se va acá atrás y hay un huevo acá atrás. Ese huevo, cuando uno pide una resonancia, aparece como un quiste de Baker. Entonces yo, ¿qué es esto el quiste de Baker? ¿No? Google, quiste de Baker. Tumor, doctor, tengo un tumor en la rodilla. No, es bien típico de la fricción que hace la rótula. Yo si veo un quiste de Baker acá atrás, sé que el problema está acá. Entonces ahí, esto tiene cartílago también. Entonces el tiki de darle al cartílago, terminamos en una lesión de cartílago, en una osteocondritis, de nuevo, de la rótula, que son muchísimo más difíciles de esta zona que hablé hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es preponderante el papel del tono muscular. Está bien, mañana voy a una dieta, voy a colmillón. Perfecto, me va a dar la vianda de las 8, bajé, estoy nuevo. O voy a una nutricionista, bajo. Pero cuando vos bajás, tenés que bajar tonificando. ¿Estamos de acuerdo? Error número 1, me mandan a los gorditos a caminar, los ves por allá, y después los tengo en el consultorio. O running. Hay hoy una moda terrible en Bayer de correr, corre el que pesa 120, el que pesa 14 kilos, el que pesa 60. Vos sos un tipo excedido, es un martillazo a la rodilla, todo. Entonces me decís mañana, no, mañana voy a empezar a correr sin pasada de 400 metros, liquidado. Entonces primero bajamos, obviamente se van a encargar un deporte, por decirle, pasamos por todos lados, por el cardiólogo, por todos lados, pero primero bajamos tonificando, porque si yo no, es buenísima la pregunta que me dijo el doctor, porque si yo no mejoro los músculos, me autoliquido, reviento rodillas, porque me va a dar, es lindo, bajaste 10, te mirás al espejo, te entra todo, estás nuevo, pero querés ir a hacer cosas que no te lo va a permitir, y ahí vas a castigar las rodillas, a morir. Sí. ¿Verdad? Esos tumores, eso, ¿cómo es que? ¿Esto que le dije acá? Sí. El quiste de Baker. El quiste puede estar en algunos casos metido o entrelazado con los tendones o las cosas. Eso aparece acá en el hueco popliteo y es molesto, y sobre todo estéticamente. Nos preguntaba porque en una oportunidad alguien dijo que tenía eso, que no se podía operar porque está metido dentro de los... Yo ahora le voy a explicar por qué no se puede operar. Yo no los opero. Porque no es la solución. Claro. Yo estéticamente viene una mujer y me dice, tengo este huevo acá atrás, pero yo le voy a tratar el problema, su problema está en la rótula. Claro. Entonces, ¿por qué no se estira a operar? Porque acá pasa la gran arteria central, que se llama arteria poplitea y hace esto. Entonces, por operar acá, si yo corto esta arteria, chao. Bueno, ahí entonces voy a sacar un huevito así, que es estético, no me va a resolver el problema y con el riesgo de amputar una pierna porque voy a cortar la arteria principal. No es que está entre los tendones, está al lado de la arteria. Está al lado de la arteria, ahí está. Entonces esto no se toca. ¿Está? Pero, conclusión. Y haciendo la pregunta que me dijo, respondiendo a la pregunta que me dijo, es importante darle bolilla a los músculos. ¿Qué papel juegan? Es un papel preponderante. ¿Está? Entonces, uno tiene que estar, si bajo de peso, acompañado de tonificación. ¿Está? Además de la gimnasia que uno puede hacer o lo que sea en esto. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a cerrar con un poquito de pie. Perdón, ¿me quieren preguntar alguna otra cosa de rodillas? Ese ruido a seco que se hace cuando... ¿Viste? Es lo que yo te dije. Bueno, esto es esa fricción, porque la rótula tiene que hacer este movimiento. Perfecto. Y acá la rótula, al no tener tensión, uno siente como que se traba, ¡tac! Hace este movimiento y este movimiento. Hace dos movimientos la rótula para discurrir en el cóndilo del fémur. Entonces, por eso, cuando vos te agachás, te paras, te cuesta y te duele, inclusive venís caminando, o muchos se refieren, voy a tocar un punto no laboral, vienen y me dicen, estaba jugando, flaquito así, la rótula, mirás la rótula, hace así, tiene una estabilidad terrible. Si tuviésemos una camilla, hago pasar a uno de ustedes, levanto el pantalón,
Y alguno tiene que tener este dolor que yo le estoy refiriendo. Entonces uno viene jugando el fútbol, frena de golpe, hace una finta, gira allá y la rótula sigue la inercia. Como está totalmente débil, hace esto, raspó, parece como que se sale la rótula. Entonces la consulta es a la guardia, lo traen agarrado así. ¿Se me salió la rótula? No, no se salió. Es muy difícil que se salga la rótula. Hizo una traslación, eso se llama síndrome de fricción rotuliana. Raspó una media luna acá arriba de líquido terrible, entonces también a veces hay que punzarla para volver a la flexión. El mal funcionamiento de la rodilla puede hacer que la rótula como que se baje o... A ver, explícame un poquito mejor vos la pregunta que me querés hacer. Digo, el mal funcionamiento, por ejemplo, en el tema mío que los meñiscos, Sí. hizo que la rótula presionara los nervios y eso hacía que yo sintiera el hormigueo en toda la pierna. Yo creo que viene por otro lado. Tu cirugía de menisco, la lesión del menisco duele Sí. y es mecánica. Sí, yo después te doy kinesiología, yo te opero, saco la parte rota y se terminó. Yo te puedo dar 1000, 2000, 5000, 10.000 sesiones de kinesiología y es lo mismo. Lo que estoy logrando con la kinesiología es que vos recuperes masa muscular. Porque generalmente el que se operó de un menisco es porque vino sufriendo y está haciendo esto todo el tiempo. Entonces vos me estás neutralizando la funcionalidad del cuádriceps y de todos estos músculos. Entonces, ¿qué pasa? Me caes en masa muscular. Yo hay pacientes que tengo que antes de operarlo, lesionados, los mando a hacer kinesiología, porque tienen un musculito así. Entonces después cuando se haga la cirugía les va a doler. ¿Por qué les va a doler? Pero les va a doler la rótula. ¿Entendés? Entonces puede ser que vos tengas disminución de la masa muscular y la rótula tenga un mal funcionamiento, pero no tiene nada que ver con el menisco. ¿Entendés? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y el tobillo. Yo, van a decir, con las plantillas. A veces hay que darle mucha bolilla al pie, porque también el esguince es la patología típica. Yo creo que vamos a tener más esguince que el problema de columna. El problema de columna vengo, pero el esguince sí es una patología que es bastante frecuente en lo laboral. ¿Está? Y ahí no podemos decir, voy a prevenirla, tampoco voy a andar con una faja, con una muslera, con una tobillera, ¿está? Pero sí con un calzado, que si el calzado tiene que ser el calzado de trabajo, tiene que ser el calzado de trabajo. Después que compremos uno que es Boris, otro que es tanto, es otro. Ahora, si yo voy con una zapatilla baja, por decirte, voy con una zapatilla de moda, John Fuss, que son bajas, que no tienen contrafuerte, que piso y hago así, y ahí estoy en una ruletita de 20 números de tener un esguince. ¿Estamos de acuerdo? Un esguince con 20 años no es lo mismo un esguince de 50. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y el esguince de acuerdo al grado. Hay esguince que son un esguince grado 1, que bueno, que con 5 o 6 días de hielo, venda elástica y todo eso andamos bien. Y a veces tenemos un esguince grado 3 que tengo con una bota Walker y estamos 20 días con kinesiología y todo. Son 20 días de parate, 20 días de disminución de masa muscular, 20 días que mi cuerpo no trabaja como tiene que trabajar, ¿está? Entonces después cuando me saco de verdad ando barro, pero te duele hasta el pelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el trabajo, a mí me dicen, mirá, ¿lo tenés que usar hay que usarlo, hay que usarlo. Y si no me dan un trabajo y me dan a elegir, yo puedo ir a trabajar con él, bueno, uno tiene que ser consciente de ir con una buena, no mañana me voy a comprar una ASIC o una Nike que vale fortuna, pero sí con una zapatilla que tenga un buen contrafuerte, que tenga una suela bastante importante. Pues después otra de las patologías que andan dando vueltas y que son bastantes son las fascitis plantares. ¿Qué es la fascitis plantar? Todos dicen, tengo un espolón, me duele porque tengo un espolón. No, el espolón no duele. Cuando uno ve un talón en una radiografía, el hueso que hablamos, vamos a doblar a sacar acá. El hueso del talón se llama calcáneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, generalmente el espolón uno ve esto. ¿Está? Y se me salió un sobrehueso que es el espolón y no. ¿Qué pasa? Los espolones prevalecen en los pies planos. ¿Estamos de acuerdo? O sea que yo con los ojos cerrados digo que el que tiene un espolón tiene un pie plano. ¿Por qué? Porque el espolón no es que salió un hueso. El pie plano, al ser no plantígrado, plantígrado se significa cuando el pie pisa como tiene que pisar. Entonces, no es plantígrado el pie plano apoya todo.
Y la fascia plantar es una malla que protege a todos los músculos de abajo del pie, que va desde acá hasta los últimos 4 dedos, como si tuviésemos una malla bien anacarada, dura, antes de llegar. Si yo saco eso, tengo los músculos de los pies, que me permiten flexionar, encoger los dedos y todo eso. Entonces esa fascia está en continuo traumatismo. Esos traumatismos generan microcoágulos en esta zona. Esos microcoágulos se organizan, se solidifican y generan el espolón. O sea que el espolón no es un hueso que te está saliendo. Pero es doloroso. Ah, no, pero no duele el espolón, duele la fascia. ¿Por qué? Porque el espolón roza esa fascia que viene acá, esa malla anacarada que yo le digo, y justo acá pasa un nervio. Si ustedes se ponen a pensar en que le duele, generalmente no le duele tanto de abajo, le duele acá, al costado. Entonces dice, ¿cómo? Si el espolón está abajo. Porque el espolón irritó a esa malla que yo te digo, y esa malla se ensanchó y comprimió el nervio. Por eso duele acá. Los espolones no se operan. Y lo que se infiltra no es el espolón, se infiltra la almohadilla de esa fascia. A veces cuando uno va y se van a infiltrar, se infiltra de lateral, de costado. ¿Está? Entonces cuando uno anda con eso, no tiene que andar con una zapatilla baja, plana. Una zapatilla con buena suela. Y a veces yo aconsejo usar taloneras de silicona. ¿Está? Está al alcance de cualquiera, usar una talonera en los 2 pies, que está muy bueno. ¿Por qué? Porque como yo estoy todo el día parado, yo por ejemplo uso talonera en mis zapatillas de operar, uso. Y me va a decir, ¿pero qué te duele? No, pero prevengo. ¿Está? Porque una fascitis plantar es lo más incómodo que te puede. A la mañana cuando te levantás parece que vas a asustar a alguien, porque vas así. ¿Entendés? Hasta que uno dice, pero después cuando agarra un poquito de calor, mejora. Claro, mejora. Y después cuando parás, te quieren matar. ¿Estamos? Entonces se puede prevenir también. Con buen calzado, y el que quiere puede ser una talonera también. ¿Alguna pregunta? Yo no tengo problema. Vení bien, Juan Carlos, ahí con la piel. No, ni hablar. No tengo pie plano tampoco. Muy bien. Además estoy al horno, pero viste la rodilla, crack, crack. Los cosos acá atrás también. Bien. Es terrible. El dolor de hueso. Si me quieren preguntar algo, nada más, ¿le quedó algo claro? Quiero que me digan, sí, me voy con algo. Si no me sirve. No, espectacular. Si no, la armamos mañana, ¿eh? No, la charla. No, bien explicado y todo. Yo lo único que quería saber Sí. es si esa radiografía detecta que hay artrosis. A ver. Yo me hizo sacar una de la columna y de la, Sí. y de la rodilla. Bien. Pero Del cuando otro me lado, mandaron a hacer kinesiología, en vez de tratarme la columna, me trataron la rodilla, pero A ver, Otra cosa importante. Cuando uno va y agarra una radiografía y el médico le dice, tenés un menisco roto. Mentira. Yo no puedo ver un menisco con una radiografía. Lo que veo es calidad de hueso acá. En una radiografía yo veo si puede haber una fractura, si puede haber artrosis. ¿Está? ahí hay una de las manos, de la rodilla y de la columna. Uno lee acá Una y de cada dice una. monopodálica. ¿Qué quiere decir monopodálica? Es la verdadera placa radiográfica para determinar si hay un pinzamiento interno. Porque si uno lo sacan acostado, está sin descarga. ¿Está? Entonces monopodálica, si te acordás, te sacaron así. ¿Está? Sí. En esta posición. Sí, exacto. Entonces la descarga pura en eje que tiene la rodilla. Si yo la veo, porque yo veo una rodilla que la saco arriba, porque generalmente te sacan la radiografía acostado en una camilla. Entonces ahí no tenés descarga, es una radiografía mentirosa si yo estoy buscando una hiperpresión interna. Entonces, por ejemplo, esta rodilla, yo miro así y veo es una rodilla, ahora voy a ver el perfil. ¿Cuál es la izquierda? La izquierda. La izquierda. Esta es la derecha, esto es todo De las derecho. dos me la sacaron. Acá me diste las derechas. Ahí están todas las radiografías. No, y acá tenés una de lumbar y de mano. Entonces, Te ¿qué queda? La izquierda. No la trajiste. Bueno, No, sí, esa es la- yo miro, ¿vos qué edad tenés? Yo 65. 65. Yo digo que tu rodilla acá no tiene artrosis. Me dijo que tengo artrosis el doctor. Yo te digo que no. Ahora, sí puedo pedirte una resonancia magnética Bueno, me para dijo ver que- cómo está el sí. cartílago. Me Porque dijo acá no que lo me veo. va a hacer una resonancia magnética. ¿Está? Pero acá vos no tenés artrosis, no tenés ningún pinzamiento en ningún lado. Pero tengo un dolor terrible. Bueno, pero yo estoy seguro que vos tenés un problema en el cartílago, que está empezando a gestarse. ¿Está? Y yo creo que tu problema es la rótula.
Porque tu rótula Acá, la parte de acá y acá. y atrás, ¿viste Pero lo que yo te expliqué? terrible, adentro, sí. Y cuando estás así, ¿te paras y te duele? Sí, ahora que estoy sentada. Bueno, no tu quiero- problema no es en la rodilla, sino en la rótula. Es lo que te dije hoy, todo hoy. Después, tu columna. En la columna. La elegimos. La columna tiene un poquito de artrosis, Sí. pero tenés una columna muy rígida en la zona lumbar. ¿Se acuerdan que yo le dije las curvaturas Sí, que tenía? sí. Bueno, miren esta columna acá. Parece un caño. Sí, ¿Está? Entonces no tiene esa curvatura. Fíjate que viene recta y el sacro es así. Vos tenés que tener dolores de columna. Tenés una contractura lumbar importante, baja. Esto te puede generar dolor, pero no ciático, dolor acá. Che, ando todo el día. Sí. Lo que pasa es que como no me quedo quieta, no le hago bueno, caso. te voy a tener que pagar la visita. Sí, porque ella, No, yo no es soy, horrible. yo soy Bien, pero no tenés, por ejemplo, en las manos, no tenés un problema de artrosis. Yo veo manos que te asustan, vamos a decir. Y tu columna tampoco está tan mal. Tienen la artrosis que tiene que tener para tu edad. Pero sí está viciada en su postura. ¿Entendés? No, a mí, o sea, en sí, las manos, la columna no me preocupa, es la rodilla la que me preocupa. Tremendo. No puedo caminar, me muero. Digo eso de que Y hace así masaje mismo cualquiera, camino. yo te hago masaje. Yo te digo que tu problema está en la rótula, porque es típico lo que te expliqué recién. Cuando te paras, te duele, Sí. el dolor acá y si te va acá atrás. Sí, sí. Tu problema está en la rótula. Si vos te haces una resonancia, un día me la traes al consultorio y estoy Tengo seguro. turno, pero... No quiero quitarte a tu traumatólogo, no me quiero. Pero no tengo problema. Pero tu problema, acordate, está en la Ya rótula. me casé una vez, no me caso más. Bien. Pero Ah, estaría está bien, bueno, eso ¿eh? quería Sí, saber. Las partes sí. blandas, doctor, en la radiografía no sale. Perfecto, en la radiografía no puedo ver parte del ángulo. Claro. Entonces es una mentira si yo miro una columna. Yo, por ejemplo, agarro esta columna y digo, la verdad que se ve una hernia de disco. Es mentira. Sí puedo decir que el sacro está horizontalizado, que puede pinzar, hacer ese abombamiento que hablamos al principio, y que si pide una resonancia, podría existir una degradación del disco, pero con una resonancia. Con esto me puedo orientar, pero es mentira si yo digo, mira, la verdad, ¿cómo es tu nombre? Zulma. Zulma, tenés una hernia de disco acá L5 y el disco está... No, mentira. O decir, mira esta rodilla, te digo, tenés roto el menisco y el ligamento cruzado está más o menos, ¿eh? Mentira. ¿Está? Mentira. Ha sido muy explícito, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta me quieren hacer? ¿Nada? Por lo menos no. ¿Les pareció? ¿Les sirvió? De mucha Sí. actividad, la verdad Sí, que de mucha. Acuérdense de protegerse. sí. ¿Está? Es fundamental eso. Con eso disminuimos un montón de cosas. Y de ser precavido, de todas las conductitas esas que hablamos, que me van a llevar a seguir pedaleando. ¿Está? Bueno, gracias. Yo quería decir tres cositas. Primero agradecerle a Luciano Cassini, después de una jornada intensa de labor, venir a participar. Segundo, la orientación que le da a las charlas. Lo que insistimos siempre, todos los especialistas que han venido a darnos charlas, en lo que podemos hacer por nosotros, en lo que podemos comunicar para que los otros hagan, y la importancia de cuidarnos y de la prevención. Y tercero, y más importante, que esta consulta no se la vamos a cubrir y se la vamos a pagar al doctor. Ya podemos arrancar. Bueno, no, lo importante es que hayan entendido, porque uno a veces habla y quiere transmitir No, pero y, vale. y no se entiende. No, bien, bien. Entonces, a mí me gusta que de acá se vaya y por lo menos uno se va con un pantallazo O sea, de las cosas que veo. por supuesto que trabajás para Hospedería. Sí. Así que después datos. Acá preguntan y Sí, por eso, no hay ningún problema. Para el caso mío, para mejorar esa Ningún situación. problema. Bueno, espero que les haya servido. Sí, Bueno, sí. y gracias por venir a todos.